Ahí pueden seguirlo en el volante. All the verses are there on the flyer. Y hoy vamos a hablar de la fe y la esperanza. We're going to speak about faith and hope. Y estamos en Hebreo 11 del 1 al 7 y lo vamos a leer ahora. We're going to read Hebrews 11, 1 through 7. Yes. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Now faith is confident in what we hope for. Porque por ella, vamos a comenzar de nuevo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Now faith is confident in what we are La convicción de lo que no se ve. and the assurance about what we receive. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Because of that, the ancient were commended for. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. By faith we understand that the universe came out as command. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. So without it was seen, it was not made out of what was not visible. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, By faith Abel brought God a better offering than Cain did. por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, So by faith he was commended as righteous. dando testimonio de sus ofrendas, When God spoke well of his offerings. y muerto aún habla por ella. And by faith Abel still sick even though he's dead. Por la fe, Enoch fue transpuesto para no ver muerte, By faith Enoch was taken from this life. y no fue He hallado, experienced death. He could not be found porque lo traspuso Dios. because God take him away. Y antes que fuese transpuesto, And before he was taken, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. he was commended as he was one who pleased God. Pero sin fe es imposible agradar a But Dios, without faith it's impossible to please God. porque es necesario que él se acerque a Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay, Because it is indeed, because when you seek God, that you believe that he is sick. y que es galardonador de los que le buscan. And he's award those that seek his face. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, By faith Enoch was by faith, by faith not being divinely warned of things not yet seen. 27. con temor preparó el arca en que su casa se salvase, Moved with godly fear, prepare an ark for the saving of his household, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to the faith. ¿Cuántas veces How many times cuestionamos nosotros al Señor we question the Lord por las cosas que nos suceden en nuestra vida? for the things that happen in our life? Llegamos hasta el punto Come sometimes que nuestra oración suena más o menos así, ¿verdad? that our prayer sounds something like this. Señor, ¿por qué no me haces yo esto? Lord, why you have done this to me? He orado para que me resuelvas este problema, I have prayed for you to bring a solution. pero no veo to this resultado. problem, But I don't see results. Al contrario, On contrary, parece que cada día se me hace más difícil la it seems vida. like every day is more difficult. Hay muchas personas que esa es de la forma But that's the way. que se acercan a Dios But they get cuando están closer teniendo problemas. when they're having problems. Y así comienza la duda, And that's how the doubts así start. comienza la debilidad That's the weakness you start y taking así over comienzan a perder su fe. and you start losing your faith. A veces uno no se detiene a contemplar Sometimes we don't stop and watch el futuro que el Señor tiene para uno. the future the Lord has for us. Y hay veces que cuando no nos concentramos en lo que el Señor tiene para uno, But sometimes we don't concentrate on what He has. no podemos ver más allá de lo que estamos pasando. We cannot see further than Nos our concentramos en el problema condition. y no podemos ver que quizás este problema nos trae un futuro que el Señor tiene para nosotros. That maybe this current problem will bring a better Entonces, yo diría que la mejor forma de orar sería esta. future. I will say that the better prayer will be like this. Señor, no comprendo lo que estás haciendo, Lord, I don't comprehend what you're doing in my life,
pero lo dejo en tus manos porque mi vida es tuya. but I put it in your hands because my life is yours. Y te pido que hagas con ella lo que quieras. And I ask you that you to do whatever you want. Esa es la forma en que debemos de orar That's the way that cuando we estamos pasando por we're situaciones. going through situations Porque el Señor sabe más que nosotros. because he knows better than El we Señor know. es soberano. He's sovereign. El Señor conoce el pasado, He knows the past. conoce el presente He knows the present. y conoce el futuro. And he knows the future. Nosotros no sabemos cuál es el futuro. We don't know what the future holds. Podemos imaginarnos que eso no va a traer el futuro, Imagine what the future pero en realidad no sabemos. we don't really Pero Dios sí lo know, sabe. but God knows it all. Entonces, estos últimos que oran de esta forma, poniendo sus manos en la vida de Dios, Putting their life in their hands, reconocen they recognize que Dios es el que está en control de todo. that God is in control of their lives. Que Dios ve Amen. las cosas claras cuando para nosotros se ven oscuras. That God sees things clear when it's dark in us. Que Dios ve lo que brilla He sees después what de la is shining oscuridad. after the darkness. Entonces, si permitimos que el Señor If we allow that the Lord obre, work, podemos ver otro futuro, we could see another future sin cuestionarlo. without questioning Him. Y lo que pasamos en nuestras vidas And what we go through in our nos lives sirve para preparación is to prepare us para lo que viene en el futuro. what is coming in the future. A veces pasamos situaciones y nos estancamos y no queremos de nada. Sometimes it's a situation where we become stagnant. Pero el Señor We tiene don't un see plan it para yet. nosotros But God has a plan y lo vamos a ver más tarde. and we will see it later. Así es que vamos al primer punto, que es fe es creer en lo que no podemos ver. The first one is faith in believe what we cannot see. Hebreos 11:1 dice esto. Hebrew 11 One. verse 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, Now faith is the confidence in what we hope for, la convicción de lo que no se ve. and the assurance about what we don't see. Los versículos 2 y 3 siguen diciendo esto. Verse 2 and 3 said as follows. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. By faith we understand that the universe Por la fe entendemos haber sido constituido del universo por la palabra de Dios. the universe was formed at God's hand. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. So what we sing was not made out of what was visible. Fíjense, Abraham, Abel, Enoch y Noé creyeron por fe. They lived by faith. Tenían una fe que yo diría ciega, They had a blind faith. porque lo único que veían era lo que Dios quería hacer con ellos. They only see what God wanted to do. Ellos no veían nada más. They didn't see anything ¿Qué else. Dios tenía para ellos? What God has for them. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe, When we have that kind of donde podemos poner nuestras vidas faith, we could put our en las lives manos de Dios, in God's hands sin pensar en lo que viene después, without thinking what is vamos a coming vivir el behind. presente con Dios Let's live our y present vamos a dejarle el futuro a Dios. and let's live the future to God. Fíjese, por fe, Abraham movió toda su familia By faith, he can move all his de family donde ellos estaban where they were living a donde Dios le dijo que fuera. where God told him to go. Él no sabía lo que había allá. He didn't know what is Pero awaiting él se for fue. him in that place, but he Eso fue lo que still Dios mandó, obeyed me God, voy. because that's what God commanded him to do, and he did. Hay personas que tienen llamados de Dios, The people that have called sea from para God, misionero, to missionaries, sea que Dios lo quiere mudar de una ciudad a otra even por that alguna God wanted to razón, move them from one city to another for reason, y lo dudan. and they doubt. Y cuando lo dudan, no hacen lo que Dios le tiene planeado. And they had doubt, they Y don't todo do what le God sale mal. planned for them, and everything turned out wrong. Fíjese, por fe, Abel le dio a Dios las primicias de su fruto. By faith, Abel gave the first thing Le dio lo mejor que él tenía. of his fruits, gave him the best that he had. Y Dios lo aceptó como justo. And God accepted as righteous. Por fe, Noé construyó un arca por 120 años. By faith, Noah built an ark. Si queremos hablar de 20 fe. years. If we want to talk about faith, Oigan bien, por fe, este hombre duró 120 años Enoch said, haciendo un arca Noah took 120 sin years saber cuál era el building an futuro. ark without knowing the future. Simplemente porque Dios le dijo, hazte un arca Simply because de este God told tamaño, him de do estas an ark. medidas, He gave him all the measurements. con estas cosas adentro. God gave him the specific instructions 120 to Noah años. to build the ark. And it took Todo el him pueblo 120 creía que él estaba years. loco. All the town thought he was crazy. Ese hombre está loco. He's crazy. Año tras año ese hombre fabricando un arca. Year by year, he was building the ark. Pero esa arca fue que lo salvó a él y su familia. But that ark was the main purpose. Y el saved resto him and his murieron. family. And the rest of the people perished. O sea que fe es creer en algo que no podemos ver So faith is something that we believe that we cuando cannot see falta la evidencia física. when the evidence is not present. Fe es creer que Dios nos creó Faith is believing
believe that God created y us que Él tiene el control de todo. and that He's in control of everything. Podemos ver el universo a través de los biniculares. We could see the, to the divine. Podemos ver la naturaleza. We could see the nature. Podemos sentir el viento, como estamos aquí Feel afuera, the ¿verdad? wind like we feel it right now outside. Podemos ver la lluvia caer y caernos sobre nosotros. We could see the rain pouring on us. Podemos sentirnos mojados. We could feel wet. Puede caer nieve. We could see the snow. La podemos ver caer We could see the snow y la fall, sentimos cuando nos cae. or we feel it on us. Nada de eso sucedió porque hubo una explosión. Nothing of that happened because of an explosion. El diseño de Dios es perfecto. God's design is perfect. Fíjense, hasta la temperatura cambia Even the temperature por temporada. by season. Y aquí en esta parte de los Estados Unidos tenemos 4 temporadas, ¿verdad? In this part of the United States, we have 4 seasons: Verano, otoño, primavera summer, y verano. autumn, spring, Pero fíjense winter. cómo actúa Dios. But listen how God acts. Usted va a la Florida You go to Florida. y en realidad nada más hay 2 temporadas allá. In reality, there's only Bien 2 caliente seasons, very hot y menos caliente. and less hot. Pero ¿qué hay en la Florida que aquí no hay? But what there is in Florida that we don't Huracanes. have, hurricanes. Y tienen fecha los teólogos, ¿cómo que llaman esta gente los teorólogos, esa es la palabra. Ellos tienen una fecha de cuando comienza la temporada de huracanes y cuándo termina. They have the faith that they know when ¿Y the por qué no vienen hurricane huracanes a toda fecha? So why the hurricane doesn't come Porque all Dios the time? sabe cómo hizo su diseño. Because God had a perfect design. Entonces, por fe nosotros tenemos que creer que hay un Dios. But by faith we need to believe. Por fe tenemos que creer que nada de esto, By faith we not una only explosión, to believe. una explosión no iba a crear todas estas cosas que suceden en las temporadas que suceden, cuando suceden. We have to believe that no explosion is going to design each season to happen other than God's hands. Como siempre, para que el hombre no crea que que tiene todas las cosas bajo control. Like always, because God wants not to. Dios permite a veces que sucedan cosas fuera de lo normal. He allows things happen out ¿Verdad? of the normal. Por ejemplo, puede suceder un huracán en un tiempo que no está supuesto. And hurricane can come in a time that is not scheduled for. Cuando yo estaba en Utah estudiando en la universidad, When I was in Utah, at the a university, finales de mayo cayó una tormenta de nieve que yo no pude venir para Nueva York. there was a snowstorm that I couldn't fly to A finales de mayo. on the end of May. Una vez, el día de Easter, nevó en Nueva York. Once on Easter Day, O sea que Dios it snowed permite in New York. So God que allows sucedan cosas that things happen. para que nosotros no creamos que tenemos el control. So we don't believe that we're in control. De vez en cuando Dios dice, déjame mandarle esto, Now and then he sends para que something no crean different que ellos to son los que us. tienen el control. Every now and then he sends something Y así that nos we mantiene a realize nosotros that we are not in control, and en la keep us expectativa and the expectation. y para que nuestra fe no se vaya por el lado que no debe de ir. So our faith doesn't get rerouted. Cuando vemos por qué When we see why, el resultado final the final result de lo que Dios nos da, of God has given us, esto nos muestra a nosotros fe us faith y aumenta nuestra fe. and increase our faith. Lucas 17, 15 al 6 dice esto. Luke 17:5-6. Dijeron los apóstoles al Señor, And the apostle said to the Lord, aumentanos la fe. increase our faith. Entonces el Señor dijo, So the Lord said, si tuvieras fe como un grano de mostaza, if you have faith as a mustard seed, podrías decir a este sicómoro, you can say to this mulberry tree, desarráigate be pulled by y the plántate en roots el mar and be planted in y the os sea, obedecerá. and he will obey you. Fíjense, la fe de nosotros es como un grano de mostaza. Yeah, our faith like a small grain Cuando está of pequeñita, mustard ¿verdad? when it's very small. Entonces a veces tenemos que ver Sometimes nuestra fe crecer, la we need cantidad to de see fe de our nosotros faith incrementar. increase. Porque a veces, Because sometimes cuando tenemos poca fe, when we have little faith, podemos ver y hacer pocas cosas. we could do and see Pero cuando little nuestra things. fe crece, But when our faith incrementa increases, it increments y aumenta, and podemos increases, hacer cosas mucho más we grandes. could see bigger things. Mientras más fuerte la fe, As more the mayores stronger los our faith, logros. the mayores more los what you logros. will see in your life. Por ejemplo, las profundas raíces de la falta del perdón For example, like the rooted because of a lack of forgiveness, pueden durar en nosotros por muchos años. it could be in our heart for many Cuando years. esas raíces de no poder perdonar están en nosotros, When your unforgiveness se nos is hace in your difícil heart, perdonar. it's very hard to forgive. pero cuando nosotros aprendemos So when we learn a dejar las cosas en las manos de to Dios, leave things in God's hands, a perdonar como Dios nos manda, to forgive like God commanded us, podemos mover montañas con eso. we could
climb podemos mountains. ver corazones ablandados. We could see softened hearts. Poner nuestra fe en Jesús To put our faith in Jesus, puede desarraigar it could uproot cualquier cosa en el interior de nosotros anything in our internal que tiene que salir that need to get out. y nos puede limpiar. I need to cleanse it. La fe consiste en aceptar que Dios existe, The faith is consistent that God is que there. Cristo su Hijo vino al mundo a rescatarnos, That Jesus, his son, came to rescue us. que Cristo se sacrificó por nosotros, That Christ sacrificed himself for us, aún nosotros siendo pecadores. even though we're still sinners. Nosotros ponemos nuestra fe en muchas We cosas put our faith in many things. y nos olvidamos de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. And we forgot what he has done in our lives. Y tenemos fe que podemos hacer ciertas cosas, pero con límites, ¿verdad? We think that we could do certain things, but with limitations. Si tuviéramos pendiente If we would have been que hay un Dios there is a God que nos ha dado that inteligencia, has given us que nos intelligence, ha dado that conocimiento has given us understanding y sabiduría and wisdom para hacerlo todo, to do it all, no tuviéramos dudas. we wouldn't doubt. Tenemos que tener fe que Dios es todopoderoso We have to have faith that God is almighty y que Él guía nuestras vidas. and he guide our lives. Tenemos que tener fe que podemos poner nuestras vidas en las manos de Dios We have to have faith that we could put our y hands tenemos in que his tener hands. fe de aceptar los resultados, And we have to have faith to accept the no importa result, cuáles sean. regardless of what they are. Tenemos que tener fe We have to have faith que nuestro Dios es eterno, that our God is eternal, que es infinito that he's infinite, y que nuestro futuro and our future está con Él. is with him. Tenemos que tener fe We have to have faith de que nuestra esperanza that our hope en una vida eterna in an eternal life no es en vano. is not in vain. Nuestra fe está basada Our faith is based en nuestro conocimiento, in our knowledge, en nuestra creencia in our belief, y en el sacrificio de and Jesús. in the sacrifice Así of es que God. vamos al segundo punto. La esperanza es un futuro. Let's go to the second point. Hope is in the future. Amen. Hebreos 11, 4, 5 dice esto. Hebrews 4 and 5. Por la fe ofreció a Dios, por la fe Abraham ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, By faith, Abel offered to God more excellent sacrifice than Cain, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, through which he obtained witness that he was righteous. dando Dios testimonio de sus ofrendas, God testifying of his gifts, y muerto aún habla por ella. and through it being dead, he still speaks. Por la fe Enos fue traspuesto para no ver muerte, By faith, Enoch was taken away so that he Y might no fue see hallado. death, and he was not found, porque lo traspuso Dios. because God had Y taken him. antes que fuese traspuesto, For before he was taken, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. he had testimony of pleasing God. Otra vez, haberle Again. dio las primicias de sus frutos Again, a Dios. Abel giving the first fruit of his labor to God. Y Dios lo aceptó como un sacrificio. And God accepted Excelente. as an excellent sacrifice. Mas Caín le dio a Dios lo que él quería. So, but Cain gave him whatever he pleased, Y Dios no lo aceptó. and God rejected it. Y por eso Caín mató a So Abel. God Cain killed Abel. Pero dice la palabra But the word of God said, que hasta desde la sangre de Abel, hasta desde lo más hondo, even for the deepest of the dirt, se oía la voz you could hear the de Abel voice of Abel. Abel gritando voice. desde más abajo de la tierra, porque era, Abel's voice was fue considerado loud justo and por Dios. under the soil after his Fíjense, death. Enoch nunca vio la muerte física. Enoch never saw the physical death. Enoch estaba vivo Enoch was alive, y de repente ya no estaba. and Dios se lo suddenly llevó. he cannot be found. ¿Por qué? Why? Por su fe. Because of his faith. Si es que nosotros tenemos que tener esperanza, So we have to have hope, porque la esperanza es el deseo de ver algo suceder. because the hope is to see something happening in the future. Existe una cierta expectativa There is few expectations sobre lo que queremos que ocurra. to what we want it to happen. Vivimos cada día con la esperanza We live daily with the de hope ir al cielo to go to heaven cuando llegue nuestro momento. when our time comes. A medida que crecemos en nuestra fe, As we increase in our faith, podemos ver cómo la esperanza de nosotros we can see how our hope se va haciendo realidad. it becomes a reality. Porque esa esperanza que tenemos Because that hope that we have a través del Espíritu Santo, through the Holy Spirit, Dios la fortifica. God fortified it. Nuestra esperanza está en Jesús Our hope is in Jesus, y nuestra fe se basa and our faith is based en el hecho de que Él cargó con todos nuestros pecados in the fact that He bare all our sins en la cruz. in the cross. Sin la esperanza de la salvación, Without the hope of the salvation, no podemos esperar una salvación eterna we cannot wait an eternal hope, y no puede haber fe.
and there cannot be hope. en nuestra esperanza en la vida eterna, In our faith in eternal life, nosotros podemos ver we can see que si seguimos caminando con Cristo, if we continue walking with Christ, vamos a tener un buen futuro. we're going to have a good future. Es nuestra esperanza de estar en el reino celestial de Dios, It is our hope to be in a celestial y esto debe de impulsarnos a nosotros God, and that to give us a push para difundir la palabra de Dios, to spread the gospel, para que otros tengan la misma oportunidad. so others have the same opportunity that we have. Primera de Pedro 1:3 dice: First Peter says, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, blessed be God, the Father of the Lord, que según su gran misericordia who according to his abundant nos hizo mercy, renacer para una esperanza viva has begotten us again to a living por la resurrección de Jesucristo de los muertos. through the resurrection of Christ. Fíjense, nuestra esperanza no es en vano. Our hope is not in vain. Nuestra esperanza de un futuro con Dios en el futuro Our hope with the God in the es future grande y verdadero. is big and true. Por la gran misericordia de Dios y nuestro Señor By the Jesucristo, great mercy of God and hemos renacido de una vida carnal with a carnal a una fleshly vida life espiritual. to the spiritual life. Nuestra esperanza de un futuro con Jesús Our hope with the future with Jesus, es para toda una eternidad y es real. it is real and is for our eternity. Y tenemos fe And if we have faith de que nuestro futuro that our future está en nuestra esperanza de vivir it is para in our siempre hope con to Jesús. live forever with Jesus. El futuro del creyente está basado en el sacrificio de Jesús, The future of the believer is based on the sacrifice of Jesus. y del cual hay miles de pruebas que sucedió. And for that is a lot of facts and evidence. Y ahora nuestro futuro está sellado, And now our future is sealed basado en nuestra fe, based on our faith, en nuestro arrepentimiento in our repentance, y en el perdón de nuestros pecados. and the forgiveness of our sins. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, If we have repented in our sins, sabemos que hemos sido perdonados. we know that we have been forgiven. Y si hemos sido perdonados, We have been forgiven. entonces hemos sido transformados We have been transformed y renovados and renewed en nuevas criaturas. in new creatures. Así es que vamos al tercer y último punto, que es: sin fe no podemos agradar a Dios. Without faith, we cannot please God. Hebreos 11, 6 y 7 dice esto: Hebrews 6 and 7. pero sin fe es imposible agradar a Dios, And without faith, it's impossible to please God. porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, Because anyone who comes to him must believe that he is y God, que es galardonador de los que le buscan. and that he rewards those who earnestly seek him. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, By faith, Noah, when warned about things not yet seen, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. moved with godly fear, prepared an ark to the saving Y of por his esa house, fe condenó al mundo by which he condemned the world y fue hecho heredero de la justicia. and became que heir of viene righteousness, por la fe. which is according to faith. Nunca debemos de perder la fe. We never should lose our faith. A pesar de las circunstancias que vivimos, a pesar de las cosas que suceden, Despite of the circumstances and things that happen, nunca debemos de perder la fe. we should never lose our faith. Nunca debemos de dudar de Dios, We should never doubt God. o que Dios puede hacer lo que nosotros no God podemos. cannot do what we cannot do. Noé nunca dudó Noah never has y doubted. simplemente fue obediente He simply obeyed a lo que Dios le to encomendó. what God commanded him to do. Y otra vez, por eso él y su familia fueron salvos. Again, that's why him and his household were saved. Y toda descendencia viene de él después de eso. And all the descendants come after Noah after that happened. Fíjense, muchas veces Listen, many las dificultades de la vida difficulties that nos pueden endurecer el corazón to harden our heart de una manera in a way que nos alejamos de Dios. that we turn far from God. Pero si estamos firmes en la fe, But we standing firm si in tenemos convicción de God, que we Dios have está con conviction nosotros that God is with us en medio de las in the dificultades, middle of the difficulty, si sabemos que todo lo que sucede and we know that everything that happens en esta vida es pasajera, in this life is going to pass. porque recuérdense, no somos de este mundo. We don't belong to this world. Estamos en el mundo, pero no somos del We are mundo. in the world, but we don't belong to the world. Entonces nuestra fe crece And then our faith will, aún en medio de las tormentas. even in the middle of the storm, La verdadera fe salvadora se manifiesta en obediencia a the Dios. true saving faith is manifested in God. Y nunca debemos de perder la esperanza, And we should never lose our hope. pues de lo contrario dejamos de buscar de Dios. On contrary, we'll stop seeking God's face. Debemos de ser fieles a Jesús y su palabra. We should be faithful to Jesus and His word. Debemos reflejar nuestra fe en Dios We should reflect our faith in God de una manera especial. in a special way. Podemos ver el plan de Dios cuando nosotros somos obedientes. We could see God's plan when we are obedient. Debemos vivir esta vida adorando a Dios We should be living our life
are worshiping God, preparándonos para el futuro prepping ourselves for the junto con Él. future along with Him. Y debemos de entregarle nuestras vidas a And Él. we should give, surrender our lives to Him. Segunda de Corintios 5, 6, 7 dice esto. 2 Corinthians 5, 6 and 7. Así que vivimos confiados siempre So we are always y confident, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, knowing that while we are at home in the body, estamos ausentes del Señor. we are absent from the Lord. Porque por fe andamos, no por vista. For we walk by faith, not by sight. Debemos de estar siempre confiados, We always have to be trusting God, sabiendo que mientras estemos en este mundo, knowing as long as we are in this world, físicamente, physically, no estamos con el Señor we are not with en the el Lord cielo. in heaven. Entonces andamos en este mundo por fe, So we walk in this world by faith, sabiendo que vendrá el día knowing that the day will come, donde estaremos físicamente con Dios, we will physically be with God. donde vamos a estar frente al trono de Dios, We're going to be before the throne of God. donde vamos a poder adorar, So we're going to worship, alabar praise a nuestro Señor our Lord sin preocupación alguna. without worrying. Todo se ha quedado atrás. Everything is behind Las us. enfermedades, The illnesses, las tormentas, the storms, las dificultades, difficulties, todo se queda atrás. everything is behind us. Porque ahora estamos delante del trono de Dios We're now before the throne of God. y vamos a vivir para alabarlo y We're adorarlo. going to be living to praise Him and worship Him. Tenemos por fe la seguridad de que su resurrección, o sea, la resurrección de Jesús, We have by faith that the resurrection of nos Jesus ha dado la esperanza has given us the hope de nosotros resucitar con Él that también we be raised like Him en un tiempo futuro. in a future time. Por amor Jesús se entregó For love He surrendered y Himself, por amor nos llama a ser suyos. and because of His love He called us to be His. Nada más. Nothing else. Él nos llama a ser Called us to be suyos. His. Por eso nos llaman hijos de Dios. That's why people call us children of God. Por eso nos llaman parte del cuerpo de Cristo. That's why they'll be called part of the body of Christ. Y aún en este mundo Even in this world, somos parte del reino de Dios. we belong to the kingdom of God. Nosotros estamos aquí practicando We practice lo que vamos a hacer en el what cielo. we're going to do in heaven. Estos son los ensayos These are the del training futuro que tenemos con Dios. or the future we have in Así que vamos a cerrar con esto. Let's close today. Demostramos nuestra fe en Dios We show our faith in a través de nuestro amor por el prójimo. through our love for our neighbor. Demostramos nuestra fe en Dios We show our love in God. cuando se ve crecimiento en nosotros, When people can en see difundir el growth, Evangelio. when people can see Cuando growth tenemos ese in the deseo, gospel, we have that ese burning amor desire, por el prójimo, that love for others, que queremos que nadie se pierda, we don't want nobody to que perish, todos sean salvos, that we want everybody que to todos be puedan saved, ver that everybody could be seen, a Dios to see God a través de nosotros. through us. Nosotros somos los representantes de Jesús en la We tierra are God's ambassador here in earth. y tenemos que ser más semejantes a Jesús So you have to be more Christ-like que a veces lo que somos. than more than we are sometimes. Demostramos nuestra fe We show our faith cuando crecemos en nuestra obediencia a la palabra de Dios. or we increase in our obedience to the word of Parte God. de esa obediencia es ser obediente a los mandatos de Dios. Part of that obedience is to be faithful Uno to de esos God's mandatos command. es difundir el Evangelio por toda la tierra. One of his commands is to spread the gospel among all nations. Ya nuestro futuro está sellado con Jesús, Our future is already sealed with Jesus, de acuerdo a nuestra fe, according to our faith, de acuerdo a nuestra obediencia according to our obedience, y nuestro amor por el and prójimo. the love for the neighbors. El amor es el resultado de nuestra fe The love is a result of our faith y obediencia and a la obedience palabra de to Dios. the word of God. Si es que vamos a amar como Jesús nos ama Let's love others like Jesus loves us. y vamos a demostrar And let's show el amor de Dios the love of God diariamente, on a daily no basis, importa dónde estemos. regardless of where we are. Vamos a orar. Let's all pray together.